Entonces, estábamos con los factores que influyen en la velocidad y decíamos que la temperatura es un factor que influye, la presión influye porque para los reactantes, los productos gaseosos, cambia la concentración. Entonces, a mayor presión, pues mayor concentración de esa sustancia gaseosa, ¿verdad? Porque los gases son compresibles, se comprimen. Entonces, de allí veíamos que la concentración de los reactantes o de los productos también es un factor que influye en la velocidad. Y la otra cosa que necesitamos ver es el grado de subdivisión. ¿Por qué el grado de subdivisión influye y cómo? A ver, cuéntanos. Yo tenía apuntado que el grado de subdivisión influye, bueno, en una disolución, no es como el mismo tema, pero influye porque aumenta el área superficial. Exacto, porque aumenta el área superficial, entonces hay más sitios donde puede ocurrir la reacción. Digamos, este clavito, si yo lo convierto en un polvo, ¿verdad? Lo hago un polvito, entonces ese clavo va a tener un montón de área superficial donde, donde puede ocurrir la reacción con el oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? El oxígeno gaseoso, para convertirse en azufre, ¿no? Entonces, si el clavo yo lo muelo en pedacitos, mucho más rápido voy a poder convertirlo en óxido de hierro. Y lo mismo ocurriría si yo le aumento la presión al oxígeno, ¿verdad? Porque entonces tengo más moléculas de oxígeno chocando, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sería máxima la velocidad? Bueno, donde tengo el oxígeno a mayor presión y además el hierro más finamente subdividido. Y la razón es que hay más área de contacto, ¿verdad? Porque es en el área de contacto, en donde hay contacto es donde ocurre la reacción. ¿Okay? Así es que, por ejemplo, una pólvora que sean, eh, que sean granos gruesos, digamos de carbón y de azufre eh, y, de, y de algún, digamos, nitrato de potasio, por ejemplo, granos gruesos de cada uno de los ingredientes, pues esa pólvora posiblemente sea un poco más lenta para reaccionar que si yo pongo todo eso, pero en un polvito. Un polvito bien fino, donde hay mucha área de contacto. Entonces, probablemente vaya a conseguir una reacción mucho más rápida, ¿verdad? Así es que, y es lo mismo que ustedes también, muy similar, digamos, a pesar de que no es una reacción que ocurre, porque no hay una reacción química. Pero si ustedes cogen, por ejemplo, café, hay un café, eh, no sé si alguien ha visto el café de percolador y el café de coffee maker. ¿Alguien ha visto? Digamos el de chorreador y el de coffee maker. Sí, el del Sí. chorreador, bueno, el de Coffee Maker es menos denso, es como más fino, más bien. Exacto. El de chorreador es más fino y el de percolador es como más grueso, ¿verdad? Es más grueso porque los percoladores tienen un colador que tiene unos huequillos que son un poco grandes. Entonces, si uno pone un café muy fino allí, pues a la hora, digamos, está el percolador, ¿verdad? Es una cosa así que tiene una llavecita. Me salen muy feas algunas de las líneas, disculpen por eso. Entonces, bueno, ahí queda le ponen una llavecita, ¿verdad? Aquí, y ahí puede salir el café, ¿no? Tiene sus patitas ahí. Pero acá arriba, entonces, el colador tiene unos huequillos que son bien grandes, ¿verdad? Eh,
y entonces por eso se hace más grueso. Bueno, si nosotros ponemos café de percolador, que es grueso, en una taza, digamos, de agua caliente, y ponemos café de coffee maker en una taza de agua caliente, ¿verdad? También. Entonces, el que está más grueso, bueno, vamos a hacerlo así. Este que está grueso y el otro que está bien fino, ¿verdad? Entonces, en el mismo tiempo, esto lo más probable es que a todos les parezca tan lógico, ¿verdad? Que en el mismo tiempo, ¿cuál va a saber más fuerte? ¿El del El café más grueso? fino. Exacto, el café más fino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más área de contacto, ¿verdad? Entonces, donde ocurre el proceso, que en este caso no es una reacción química, es un proceso de extracción, ¿verdad? De disolución de los sabores y aromas y demás. El área de contacto es mucho mayor donde está más fino, ¿ok? A pesar de que sea la misma cantidad de café. Entonces, lo mismo ocurre con las reacciones químicas. Bueno, estas son como nociones generales que son muy importantes. Aquellos que ya leyeron el capítulo, pues tal vez alguno piense que es un poco obvio, pero puede ser que también les ayude, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunas de las nociones. La otra cosa que entonces, que son factores, vamos a ver, temperatura, presión. Por ejemplo, en el caso del ejemplo del café, si yo pongo agua fría, también parece lógico, ¿verdad? O la pongo caliente, pues el agua fría va a saber en el mismo tiempo, va a saber como agua chacha, mientras que si le pongo agua caliente, en unos minutos, ¿verdad? Los mismos minutos, ese va a saber más fuerte, ¿verdad? Porque en este caso, la temperatura al aumentar acelera el proceso. No siempre es así, pero la mayor parte de las veces eso se cumple en las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, mucho ojo, nosotros estamos en un curso de química general y lo que vemos son las generalidades, pero hay excepciones para casi todo, ¿ok? Entonces, ya de una forma o de la otra, es decir, ya sea con trampa o sin trampa, pero prácticamente para todo hay excepciones, ¿verdad? Entonces, hay procesos que con la temperatura, al aumentarla, no se hacen más rápidos, pero son muy pocos. La generalidad de ellos sí. Bien, entonces dijimos que la presión, por el hecho de que influye en la concentración, entonces aumenta la velocidad, y la otra entonces vamos a ver rápidamente la concentración. Fíjense ustedes que si alguna vez alguno de ustedes coge, por ejemplo, la olla de aluminio lindísima que tiene su mamá por ahí guardada, y se la quiere dejar bien limpia, bien lindísima, brillante, ¿verdad? Entonces, podría ser que alguien diga, le voy a poner un poco de potasa. Mucho ojo, porque esto con el aluminio reacciona y lo que va a hacer es destruirles la olla, se la va a comer y la va a convertir en un poco de hidrógeno y de hidróxido de aluminio o de óxido de aluminio. Entonces, nunca hay que ponerle disoluciones muy básicas a las cosas que sean de aluminio porque se las comen. Pero si yo pongo una disolución 0,01 molar o pongo una 0,0000,
molar, para limpiar esa olla, ¿cuál dirían que me va a dar más tiempo de quitarla antes de destruir la olla? ¿Qué dirían ustedes? Profe, la que está más diluida, la de abajo. Exacto. Y esto también es como una noción que todos tenemos, ¿verdad? De, de la vida diaria, ¿no? Lo que está más concentrado, pues reacciona más rápido. Si pensamos, bueno, si a mí me echan una disolución, por ejemplo, me cae una disolución este, de ácido en, en la cara o en la piel, eh, pero esa disolución ácida no está muy concentrada, entonces puede ser que me dé tiempo de quitármela antes de que me haga mucho daño en la piel, ¿verdad? Es decir, que es más lenta, más lento el proceso. En cambio, si está muy concentrado ese ácido, ¿verdad? Pues sabemos que probablemente me haga daño muy pronto, ¿verdad? Entonces, es esas mismas nociones que uno tiene de la vida cotidiana que también sirven para el tema de la cinética. Bueno, ya que hablamos de los factores que influyen en la velocidad de reacción, la siguiente noción que es muy importante es qué es una velocidad de reacción. Entonces, si nosotros tenemos dos reactantes para producir un producto, ¿cómo podríamos medir la velocidad de esta reacción? ¿Qué dirían ustedes? La concentración, profe. Muy bien, ok. Digamos que están disueltos, ok, está bien. Voy a ponerle ahí que están disueltos. Entonces, vamos a ponerle así. Digamos que sea sólido. En realidad no nos importa mucho, pero los reactantes, vamos a ponerle también disuelto. Acuoso. Ok, digamos que los tenemos en A. Acuoso más B acuoso para dar C acuoso. Y entonces, ¿qué dice usted? ¿Cómo podríamos, entonces, usted dijo algo de la concentración, ¿verdad? ¿De la concentración de quién? Profe, yo creo que la concentración de ambos. Ok, de A y B. Sí. Muy bien. ¿Y de C? No, no podría servir. Pues creo que sí sirve, pero el proceso es distinto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si nuestro proceso va en esta dirección, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los reactantes y cuál es el producto? Los reactantes son A y B y el producto es C. Exactamente. Entonces, nosotros podemos ver, ¿qué veríamos de la concentración de los reactantes? Cuénteme. ¿Qué podríamos verle a esas concentraciones? Efectivamente, necesitamos ver las concentraciones. Pero ¿qué le podemos ver? La pureza, profe. Recuerde que tenemos un proceso aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este proceso? Una Que, reacción. ajá, pero digamos, ¿qué le está pasando a A y a B? Que se ¿Qué les están está uniendo. pasando? ¿Cómo, perdón? Se están uniendo. Exacto, y se están convirtiendo en C, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la cantidad de A y de B que reaccionaron para formar C, ¿van a seguir aquí todavía? ¿O ya más bien se convirtieron en C? No se convierten.
Ajá, y entonces, ¿qué les está pasando a esas concentraciones que pusimos inicialmente? Se están sumando. Veamos, si nosotros pudiéramos observar la concentración de C del producto, ¿qué le pasaría en el tiempo a medida que va ocurriendo esa reacción? ¿Qué tendría que pasarle a C si C es el producto? Sí, va aumentando porque hay más. Muy bien. Pero para que aumente C, ¿qué necesitamos que ocurra con A y B? Que Que sigan disminuye. reaccionando. Ajá, y al reaccionar, ¿qué ocurre con estas concentraciones? Disminuyen. Exacto, disminuyen. ¿Por qué? Porque los estamos consumiendo. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos observar ya sea la velocidad a la que disminuyen las concentraciones de los reactantes, o podemos observar la velocidad a la que aumenta la concentración del producto o de los productos. Hasta aquí, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Esto parece claro o hay que verlo de otra manera? Hasta ahí todo bien, profe. Ok, ¿alguien más por ahí que si alguien quiere lo repasamos un poquito? Vamos a ver cómo estos elementos, porque a veces no resultan claros, ¿sí? Como siempre, me disculpan a aquellos que les parezca muy obvio, pero es importante que estas nociones básicas queden claras. Entonces, hasta aquí estamos claros. Si hubiera alguien que todavía no, dígalo por favor, porque para eso es este rato. Bueno, entonces, las concentraciones de reactantes disminuyen, ¿ok? Las concentraciones de reactantes disminuyen y las concentraciones de productos tienen que aumentar, ¿ok? Bueno, entonces, dependiendo de lo que nosotros podamos observar fácilmente, es así que vamos a ir viendo la velocidad, ¿verdad? La velocidad, pues acuérdense que cuando era velocidad de distancia, ¿verdad? La velocidad con que se recorre una distancia, pues entonces era digamos, lo voy a poner en términos de cambios netos, el cambio en el recorrido, por ejemplo, en la longitud, se le pone así, ¿verdad? La longitud, en el largo del recorrido, dividido entre el cambio en el tiempo, es decir, en cuánto tiempo yo recorrí tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los 100 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora se recorren 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la noción de velocidad. Pero cuando estamos hablando de velocidad de reacción, entonces hablamos de otra cosa, ¿verdad? Que es una reacción química. Y entonces allí la manera de poder medir esa velocidad pues sería el cambio en la concentración de alguna cosa dividida entre el tiempo. ¿Ok? En cuánto tiempo yo logro un cambio X en la concentración. Entonces, si fuera de producto, entonces la velocidad de reacción es esta. Pero cuando tenemos si lo que estamos observando es la concentración de un reactante, entonces sería el cambio en la concentración del reactante
en el tiempo. Pero ¿qué nos falta ahí? Vean que aquí disminuye la concentración y en el caso de los productos aumenta. Entonces, cuando tomamos en cuenta la concentración de reactantes, tenemos que ponerle un menos. Hasta aquí estamos claros. ¿Ok? Entonces, en este caso, que tenemos A y B y C, pues en el proceso químico, ¿verdad? Los coeficientes estequiométricos son 1 en todos los casos, ¿verdad? Si fueran diferentes de 1, entonces hay que hacer pues las adaptaciones del caso, ¿verdad? Pero entonces, la velocidad de una reacción es el aumento de la concentración de los productos en el tiempo, o bien el aumento inverso, es decir, la disminución en el tiempo de la concentración de los reactantes. ¿Está bien? Recuerden que siempre un delta se considera es un aumento de, ¿qué? Un aumento de algo. Por esa razón es que necesitamos ponerle un signo negativo, porque en el caso de los reactantes lo que está ocurriendo es una disminución. ¿Está bien? Por eso a ese delta le ponemos un menos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno. Vamos a dejar aquí digamos, esto de las nociones básicas, y ya el viernes vamos a entonces entrar a resolver algunas preguntas y vamos a entrarle un poco más directamente a los objetivos, asegurarnos de que estamos cumpliendo los objetivos. Y pues el próximo miércoles también vamos a terminar de hacer ejercicios y resolver problemas relacionados con estos objetivos. ¿Okay? Por el momento, lo que quisiera es entonces dejarles que puedan sentarse a resolver el quiz. Yo voy a estar con la sesión abierta por si hubiera alguna duda, y aquellos que sientan que todavía no se sienten que estén del todo, no sé, cómodos con el curso o alguna cosa del curso, el uso de los libros, la metodología de estudio, les pido que por favor se pongan en contacto conmigo y vemos digamos, los detalles de cada quien, porque se trata pues de que cada quien vaya aprovechando el curso lo mejor posible. ¿Okay? Bueno, ya en este momento tendría que estar abriéndose el examen corto del TEC Digital. Yo voy a cerrar la grabación y y aquí voy a estar con la sesión abierta por si hubiera alguna pregunta.